El aire cortaba la piel como un trozo de vidrio, un frío que se infiltraba en los huesos y se anidaba en el alma con una promesa de permanencia. En la desolada estación de tren de un pueblo perdido en el norte de México, el invierno mostraba su rostro más despiadado. La nieve, espesa e implacable, lo cubría todo con un manto de silencio y olvido, desde las vías que desaparecían en el horizonte blanco hasta el techo de la modesta edificación de madera que prometía un refugio que no lograba cumplir. El vapor siseante de la gran locomotora negra que los había traído hasta allí era el único sonido vivo, una respiración jadeante antes de abandonar a Xóchitl y a sus dos hijos a su suerte en aquel purgatorio helado. Ella sentía el frío no solo en sus manos y pies, sino en el fondo de su corazón, donde la esperanza comenzaba a congelarse. Sentada en un banco de madera cubierto por una fina capa de hielo, Xóchitl apretaba a sus hijos contra sí, un gesto tanto de protección como de autoafirmación. Esta es la historia de una madre dispuesta a todo, y su lucha te necesita. No seas indiferente a su dolor. Si tienes corazón, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y ayúdanos a alcanzar nuestra primera meta de 1000 almas conectadas. Tu suscripción es un abrazo en medio de este frío, una luz de esperanza. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta injusticia, para que Xóchitl no se sienta tan sola en este mundo helado. Tu apoyo lo es todo. La promesa que los había llevado hasta allí estaba escrita con tinta descolorida, en un papel que se había vuelto frágil de tanto ser manoseado. Xóchitl sostenía la carta de su esposo, Miguel, como si fuera un amuleto sagrado. Sus palabras eran el fuego que la había mantenido abrigada durante el largo y arduo viaje desde las montañas de la Sierra Tarahumara. Él hablaba de un futuro brillante, de una casa con una estufa que nunca se apagaba, de trabajo abundante en las minas y de una vida donde el hambre y el miedo serían solo recuerdos lejanos. Cada frase era un ladrillo en la construcción de un sueño que ahora parecía a punto de desmoronarse ante la indiferencia de aquel paisaje nevado, un sueño que se mostraba tan frágil como el papel en sus manos temblorosas. Releía las frases en su mente, la caligrafía apresurada de Miguel danzando ante sus ojos. Mi Xóchitl, mi amor, la espera está casi por terminar. Ven al norte, a la estación de Santa Eulalia. Aquí la vida es diferente. Aquí construiremos nuestro paraíso. La palabra paraíso resonaba en su cabeza con una ironía cruel. Lo que veía a su alrededor era lo opuesto, un limbo olvidado por Dios y por los hombres, donde el único sonido era el lamento del viento. La carta, que había sido su brújula y su fuerza, ahora parecía un mapa hacia el engaño, una canción de cuna que la había llevado al corazón de la pesadilla. La fe inquebrantable que había depositado en cada palabra comenzaba a ser corroída por la duda, un veneno lento y helado. Citlali, con la sabiduría silenciosa de sus 7 años, sentía la rigidez en el cuerpo de su madre. No necesitaba entender las palabras de la carta para comprender la desolación que se instalaba en la mirada de Xóchitl. La niña apretó la mano de su hermano menor, un pacto silencioso de protección mutua. Ella era una extensión de la fuerza de su madre, un pequeño pilar de resiliencia en medio de la incertidumbre. Citlali miraba la inmensidad blanca, no con el miedo infantil de Mateo, sino con una desconfianza aprendida en las duras lecciones de la vida en la sierra. Sabía que las promesas de los hombres, así como las estaciones del año, podían cambiar sin previo aviso, trayendo consigo un frío inesperado y cortante que exigía fuerza para ser soportado. Mateo, por su parte, representaba la inocencia que Xóchitl luchaba desesperadamente por proteger. Acurrucado en su abrazo, era un recordatorio vivo de todo lo que estaba en juego. Con cada gemido bajo, con cada temblor de su pequeño cuerpo, la determinación de Xóchitl se solidificaba.
Aquel oso de peluche, con sus ojos de botón y costuras gastadas, era un fragmento de la infancia que la guerra y la pobreza amenazaban con robar. Para ella, el juguete simbolizaba no solo el consuelo de su hijo, sino la promesa misma de una vida normal, una vida que Miguel había jurado que tendrían. Aquel trozo de tela y paja era el último vestigio del mundo seguro que habían dejado atrás, un ancla en un mar de incertidumbres. En su mente, fragmentos de su antigua vida en la comunidad tarahumara surgían como espejismos cálidos. Recordaba el olor a pino y tierra mojada, el sonido de las celebraciones del tesguino, los colores vibrantes de los tejidos que sus hábiles manos creaban. Era una vida de trabajo arduo, de carreras por las montañas, de una conexión profunda con la tierra que los sustentaba. Dejar todo aquello había sido un acto de fe ciega, un salto al vacío impulsado por el amor y la esperanza. Había cambiado la familiaridad de su cultura, la seguridad de su pueblo por la promesa de un hombre. Ahora, en aquel silencio ensordecedor, se preguntaba si no había cambiado su identidad por una ilusión. La decisión de partir pesaba sobre sus hombros como la nieve que se acumulaba en el techo de la estación. Había sido su elección creer, su elección empacar sus pocas pertenencias y a sus hijos en un viaje hacia lo desconocido. La comunidad le había advertido, los ancianos hablaron de la inestabilidad de la guerra, de los peligros que asolaban las tierras del norte, pero el amor, o la idea de él, había sido más fuerte. Las palabras de Miguel, llenas de certeza y cariño, habían silenciado todas las voces de la razón. Se había aferrado a aquellas promesas como un náufrago se aferra a un trozo de madera y ahora, a la deriva, sentía la fuerza de la corriente arrastrándola hacia el fondo, hacia la desesperación. Su conflicto interno era una batalla silenciosa, librada detrás de una expresión impasible. Una parte de ella, la mujer que amaba a Miguel, quería creer que había una explicación, un retraso, un error. Quizás él estaba en camino, enfrentando la misma ventisca para venir a buscarlos. Otra parte, la madre que veía el azul en los labios de sus hijos, sentía la urgencia y el peligro de la situación. La esperanza era un lujo que quizás ya no podía permitirse. La realidad era el frío, el hambre que pronto llegaría y la soledad abrumadora de aquel lugar. La lucha entre la fe y la razón se volvía cada vez más feroz con cada minuto que pasaba. El contraste entre el mundo que había dejado atrás y el que había encontrado no podía ser más abismal. En la sierra los colores eran vivos, el rojo de la tierra, el verde de los pinos, el azul profundo del cielo. Allí todo era blanco, gris y negro. Era un mundo desprovisto de color y, aparentemente, de vida. El paisaje monocromático parecía reflejar el vaciamiento de sus esperanzas. Era un entorno que no acogía, sino que repelía, que ponía a prueba los límites de la resistencia humana. Xochitl se sentía una extraña, una mancha de color en un lienzo desvaído, su identidad cultural y su resiliencia puestas a prueba de una forma que nunca había imaginado. La soledad era casi una presencia física. El tren, último eslabón con el mundo conocido, había partido hacía horas, su silbato final resonando como una sentencia. Ahora la estación era de ellos, un mausoleo de esperanzas perdidas. Otros viajeros, quizás refugiados o soldados, habían desembarcado y desaparecido rápidamente en el pequeño pueblo que se escondía tras una cortina de nieve, dejándolos atrás. Xochitl, Citlali y Mateo eran los únicos ocupantes de aquel escenario helado, figuras solitarias en una obra cuyo argumento empezaba a temer. La inmensidad blanca a su alrededor ya no era una señal de paz, sino una amenaza, un desierto de nieve que podía engullirlos sin dejar rastro. Con un esfuerzo que le pareció hercúleo, Xochitl se levantó, la decisión tomada. Necesitaba respuestas.
Dejando a los niños acurrucados en el banco, caminó hacia un hombre que barría la nieve de la plataforma con movimientos lentos y metódicos. Era un anciano, el rostro un mapa de arrugas profundas, los ojos cansados de ver los horrores de la revolución. Parecía parte de la propia estación, una figura permanente y resistente. La esperanza, frágil como era, se reavivó por un instante. Aquel hombre, seguramente, sabría algo, era la única otra alma viva en aquel lugar olvidado. Tenía que ser la llave, el inicio de una respuesta. «Disculpe, señor». Su voz salió más débil de lo que pretendía, casi un susurro tragado por el viento. «Estoy buscando a mi esposo, Miguel». Le extendió la carta, el papel temblando en su mano. El hombre dejó de barrer y la miró. Sus ojos grises no demostraban sorpresa ni simpatía, solo un cansancio profundo. Miró el sobre, pero no hizo ademán de tomarlo. Su mirada pasó por encima de ella y se fijó en las dos pequeñas figuras en el banco. Una, chispa de algo que podría ser lástima, o quizás solo reconocimiento de la dura realidad que les esperaba. Su silencio era pesado, cargado de respuestas que ella no quería oír. Finalmente habló, la voz ronca como el crujido de una puerta vieja. «Muchos hombres con ese nombre pasan por aquí, señora. La guerra los esparce como semillas al viento». Volvió a barrer, el sonido de la escoba arrastrándose sobre la madera, un ruido áspero y final. «Nadie con ese nombre vive por aquí. Nadie lo espera». Cada palabra fue un golpe, un martillo quebrando el fino cristal de su esperanza. No había confusión en sus ojos, ninguna vacilación en su voz. Era la verdad, desnuda y cruda, entregada con la indiferencia de quien ya ha anunciado la desgracia muchas veces antes. El castillo de sueños de Xóchitl, construido con las palabras de Miguel, se derrumbó en un instante. Permaneció inmóvil, la carta aún extendida, una ofrenda inútil. El frío que sentía ahora no provenía del invierno, sino de dentro, un hielo que se extendía por sus venas, paralizándola. El hombre había dicho lo que más temía: «Nadie lo espera». La frase resonaba en su mente, repitiéndose en un ciclo torturante. Se retiró al banco, sentándose pesadamente. El mundo parecía inclinarse. El horizonte blanco y el cielo gris se fusionaban en una mancha sin sentido. El engaño era una posibilidad que se había negado a considerar, pero ahora se presentaba con una claridad terrible e innegable. El viaje no había terminado allí. El túnel de este verdadero desafío apenas comenzaba. Xóchitl se miró las manos, encallecidas por el trabajo en la tierra y por el tejido. Manos que sabían crear, sostener, proteger. Llevaba la ropa de su gente, las faldas de lana en capas que la protegían del frío, la blusa bordada con los símbolos de su herencia tarahumara. Eran más que vestimentas, eran su armadura, un recordatorio de quién era y de la fuerza que llevaba en su sangre. La cultura que Miguel la había hecho dejar atrás era ahora su única fortaleza. En aquel momento de desesperación se aferró a su identidad, a la resiliencia de sus ancestros que habían sobrevivido a innumerables pruebas. Ella no era solo la esposa de Miguel, era Xóchitl, hija de la sierra. Las dudas la asaltaban con la furia de una tormenta. ¿Habría mentido Miguel? ¿La habría enviado a un destino inexistente para deshacerse de ella y de los niños? ¿O le habría ocurrido algo terrible? La incertidumbre era una tortura. Prefería el dolor de una verdad cruel a esa agonía suspendida en el aire helado. Cada escenario que su mente creaba era más sombrío que el anterior. Podría haber sido llevado por los revolucionarios o por los federales. Podría haber encontrado a otra mujer. La imagen del hombre que amaba, el padre de sus hijos, comenzaba a fragmentarse, reemplazada por la figura de un extraño, un fantasma o un traidor. La luz del día comenzó a ceder, el sol, una mancha pálida y lejana que se rendía a la noche que se acercaba. El cielo,
adquirió tonos de gris e índigo, y las sombras se alargaron, transformando el paisaje nevado en un lugar de miedos y peligros ocultos. El frío se intensificó, convirtiéndose en una presencia física y agresiva. Xochitl sabía que no podían pasar la noche allí, a la intemperie. El pueblo, que antes parecía una extensión de la desolación de la estación, ahora representaba la única oportunidad de supervivencia. Necesitarían encontrar un refugio, calor, comida. La búsqueda de Miguel se había transformado en un abrir y cerrar de ojos, en una lucha desesperada por la vida de sus hijos. El miedo era un nudo en su garganta, pero se lo tragó. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Miró a Citlali, que la observaba con una intensidad que la traspasaba. En aquellos ojos infantiles vio un reflejo de su propia determinación. Y miró a Mateo, que finalmente se había dormido, el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo, ajeno al peligro que lo rodeaba. La inocencia de él era sagrada. El amor que sentía por ellos era la única verdad que importaba en ese momento, la única fuerza que podría guiarla a través de la oscuridad que se avecinaba. La promesa de Miguel podía ser una mentira, pero su amor por sus hijos era real e inquebrantable. Se levantó de nuevo, esta vez con un propósito firme. Se ajustó el rebozo sobre los hombros, un gesto que era a la vez práctico y simbólico, como un guerrero que se prepara para la batalla. Tomó el pequeño bulto de pertenencias y, con cuidado de no despertar a Mateo, lo acunó en sus brazos. «Vamos, Citlali», dijo, la voz firme, sin rastros del temblor de antes. «Vamos a encontrar un lugar para pasar la noche». La niña se levantó sin cuestionar, tomando la mano libre de su madre. Juntas, las tres figuras se alejaron del banco, dejando atrás la estación que había sido el escenario de su desilusión. Caminaron hacia las luces débiles y amarillentas que parpadeaban a lo lejos, las únicas estrellas en un mundo cubierto de nieve. Cada paso era un esfuerzo en la nieve profunda, el viento aullando a su alrededor como un depredador. La carta de Miguel seguía en su bolsillo, ya no como un amuleto de esperanza, sino como una pieza de un rompecabezas sombrío que estaba decidida a resolver. La búsqueda del amor se había transformado en una búsqueda de la verdad, y Xochitl sabía, con una certeza que venía del fondo de su alma, que la verdad sería su única salvación, o su ruina definitiva. Necesitaba saber qué había pasado con el hombre que prometió un paraíso. El anciano de la estación las observó alejarse hasta que se convirtieron en apenas una silueta oscura contra la vastedad blanca. Suspiró, un sonido cansado que se transformó en una nube de vapor en el aire helado. Ya había visto muchas historias como aquella. Mujeres y niños dejados a la deriva por la marea de la guerra y las promesas vacías de los hombres. Sabía que el viaje de aquella mujer estaba lejos de terminar y que los secretos que aquel pueblo minero guardaba eran más fríos y peligrosos que la propia nieve. Hizo una señal de la cruz en el aire, un gesto fútil de protección, antes de volver a su inútil trabajo de barrer el invierno para alejarlo. La resiliencia de Xochitl era la herencia de su pueblo, los rarámuri, los pies ligeros. Eran conocidos por su capacidad para correr grandes distancias, para soportar las condiciones más adversas de las montañas. Ahora, ella corría una maratón diferente, una carrera contra el tiempo, contra el frío, contra la desesperación. Sus pies estaban pesados, pero su espíritu se negaba a hundirse. La fuerza que invocaba no provenía de una esperanza externa, sino de un núcleo interno de pura voluntad de sobrevivir, de proteger a sus crías. La madre loba, acorralada y traicionada, era infinitamente más peligrosa y decidida que la esposa que había llegado a aquella estación horas antes. La nieve caía más fuerte, los copos gruesos y pesados oscureciendo la visión. El camino hacia el pueblo era incierto,
y cada paso era un acto de fe. Xochitl no tenía un mapa, solo la dirección de las luces parpadeantes. Se concentraba en el peso de Mateo en sus brazos, en el agarre de la mano de Citlali en la suya. Ellos eran su brújula, su norte. La imagen de Miguel, el hombre sonriente que partió con promesas de regreso, comenzaba a deshacerse en su memoria, reemplazada por la urgencia del presente. La pregunta ya no era ¿dónde está él?, sino ¿cómo vamos a sobrevivir a esta noche? La maternidad se había superpuesto al amor romántico, con una ferocidad primordial, la jornada de una madre por la verdad en medio de la crueldad de un país en guerra. Si crees en la fuerza de la superación y en el poder del amor maternal, suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Nuestra meta es llegar a 1000 corazones conectados. ¿Desde dónde estás viendo esta lucha? Cuéntanos en los comentarios. Mientras caminaba, la rabia comenzó a burbujear bajo la superficie de su miedo. Una rabia fría y lúcida. Si Miguel la había engañado, no solo había traicionado su amor, sino que había puesto la vida de sus propios hijos en riesgo mortal. Esta percepción encendió un nuevo tipo de fuego dentro de ella. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, era un ajuste de cuentas. Necesitaba saber la verdad no para aliviar su corazón roto, sino para entender la dimensión de la traición. La imagen de sus hijos, temblando de frío por culpa de una mentira, alimentaba su determinación. Encontraría a Miguel, o lo que quedara de él, y miraría a la verdad a los ojos. El pueblo se acercaba lentamente, las formas oscuras de las casas volviéndose más nítidas contra la nieve. Parecía un lugar dormido, o quizás muerto. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas. La guerra, aunque no estuviera presente con el sonido de disparos, dejaba su marca en el silencio, en la desconfianza, en el miedo que flotaba en el aire como el humo de las chimeneas. Xochitl sabía que entrar en aquel lugar como una extraña, una indígena de la sierra con 2 niños a cuestas, no sería fácil. Tendría que ser cuidadosa, observar, escuchar. Su supervivencia y la de sus hijos dependían de su capacidad para navegar en aquel nuevo y hostil territorio. Las palabras del anciano de la estación volvían a su mente. Algunos hombres se pierden en esta guerra y otros se entierran a propósito. La frase era un acertijo, una advertencia velada. Estaría sugiriendo que Miguel no quería ser encontrado, que su ausencia era intencional. Esa posibilidad era la más dolorosa de todas, pues significaba que el amor que ella guardaba era de una sola vía, que su sacrificio había sido en vano. La nieve parecía más pesada, el viento más cortante, mientras ponderaba el peso de aquellas palabras. El viaje en busca de la verdad sobre su esposo se volvía cada vez más peligroso, no solo físicamente, sino emocionalmente. Al llegar a la primera casa del pueblo, se detuvo. Una luz débil se filtraba por una rendija en la ventana. El sonido de voces ahogadas provenía de adentro. Por un momento vaciló. Tocar aquella puerta era exponerse, era admitir su vulnerabilidad, pero el temblor de Mateo en sus brazos la impulsó. No tenía elección. Respiró hondo, el aire helado quemando sus pulmones, y levantó la mano para tocar. Aquel simple gesto era el inicio de un nuevo capítulo, la transición de la espera pasiva a la acción decidida. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino una agente de su propio destino, una madre dispuesta a enfrentar cualquier secreto, por más cruel que fuera. La puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer de mediana edad cuyo rostro estaba marcado por la desconfianza. Xochitl no retrocedió. En sus ojos, la mujer no vio a una mendiga, sino a una fuerza de la naturaleza, una madre cuya determinación era tan inquebrantable como las montañas de donde venía. La promesa de la carta podía haberse revelado una mentira, pero el viaje de Xochitl apenas comenzaba. No lo sabía,
Pero la nieve, que parecía ser su enemiga, sería la única en revelarle el secreto más cruel de todos, enterrado bajo capas de hielo y engaño. La búsqueda de la verdad la llevaría a un lugar mucho más oscuro que aquella noche de invierno. Comenzó a hablar, su voz clara y firme, a pesar del frío. Contó una versión resumida de su historia, omitiendo la profundidad de sus dudas, centrándose solo en la necesidad de un refugio para sus hijos. La mujer en la puerta la observó, la mirada recorriendo la ropa sencilla, la dignidad en su postura, el amor evidente con que sostenía a los niños. En el México de la Revolución, la solidaridad entre los oprimidos era, a veces, la única ley que importaba. La mujer vaciló por un instante, el conflicto entre el miedo y la compasión librando una batalla en su rostro. El destino de Xóchitl y de sus hijos dependía de aquella decisión, de aquella puerta que podía cerrarse o abrirse. La puerta se abrió lo suficiente para revelar el interior de una casa humilde, pero el calor que emanaba de la pequeña estufa de leña era una invitación irresistible. La mujer que se presentó como Elena miró a los niños temblorosos y, con un suspiro que cargaba el peso del mundo, cedió. El refugio que ofreció era modesto, un rincón en el suelo de tierra apisonada cerca del fuego, pero para Xóchitl y sus hijos era un palacio. Elena les dio un caldo ralo y algunas tortillas, la comida compartida en un silencio denso, donde la gratitud de Xóchitl luchaba contra la desconfianza de la anfitriona. Aquella noche, mientras sus hijos dormían bajo una manta gastada, Xóchitl permaneció despierta, escuchando el aullido del viento y el crepitar de la leña, sintiéndose suspendida entre la seguridad temporal y el abismo de incertidumbre que la esperaba afuera. A la mañana siguiente, la luz grisácea que se filtraba por la única ventana de la casa trajo consigo la urgencia de la búsqueda. Xóchitl, con una delicadeza calculada, se acercó a Elena, mostrándole la carta y describiendo al esposo que empezaba a ver como un extraño. Elena escuchó pacientemente, su rostro una máscara impenetrable. Afirmó no conocer a ningún Miguel con esas características, pero añadió con un tono de advertencia que el pueblo era una encrucijada de destinos rotos. Hombres iban y venían, atraídos por la promesa de plata en las minas o por el sueldo miserable de algún general revolucionario. Muchos de ellos, dijo Elena, llegaban con un nombre y se iban con otro, o no se iban en absoluto. La semilla del miedo, plantada en la estación, comenzaba a germinar en el corazón de Xóchitl. Aconsejada por Elena de no llamar la atención, Xóchitl salió a las calles del pueblo. Era un lugar herido, las paredes de adobe marcadas por agujeros de bala y por el tiempo. La nieve sucia se acumulaba en las esquinas, mezclada con el barro y la basura. Los pocos rostros que encontraba la miraban con una hostilidad velada. Era una forastera, una indígena, un elemento extraño en el frágil y paranoico orden social de aquel lugar. Se dirigió a la cantina, un antro de humo y olor a pulque, imaginando que allí, entre conversaciones de hombres borrachos, el nombre de Miguel podría surgir. Sin embargo, su presencia fue recibida con un silencio gélido. Las preguntas que se atrevió a hacer fueron respondidas con miradas vacías o gruñidos, una muralla de rechazo que la obligó a retroceder. Mientras Xóchitl enfrentaba la hostilidad del pueblo, Citlali y Mateo permanecían en el refugio precario de la casa de Elena. La niña, con su aguda percepción, entendía que estaban en peligro. Se convirtió en la guardiana de su hermano, distrayéndolo con historias susurradas sobre los espíritus de la montaña, intentando llenar el vacío dejado por la ausencia del padre y por la preocupación de la madre. Mateo, por su parte, preguntaba incesantemente por papá. Su voz inocente, un cuchillo que hería a Xóchitl cada vez que regresaba con las manos vacías. La inocencia de sus hijos era lo que la impulsaba, pero también era su mayor
Vulnerabilidad, un recordatorio constante del paraíso prometido que se había transformado en infierno. La búsqueda infructuosa la obligó a volverse hacia adentro, hacia las tradiciones de su pueblo. En un rincón de la casa de Helena, mientras el pueblo dormía, rezaba en su lengua nativa, pidiendo una señal, una dirección. Recordaba las enseñanzas de los mayores, que decían que la naturaleza siempre habla con quienes saben escuchar, pero allí, en aquel paisaje de nieve y desconfianza, las únicas voces que oía eran las del miedo y la duda. Su fe, tan fuerte y clara en las montañas de la sierra, parecía débil y lejana. Estaba en un mundo creado por la codicia y la violencia de los hombres, y se daba cuenta de que necesitaría una fuerza diferente para sobrevivir, una astucia y una dureza que no sabía que poseía. Los días se arrastraban en una rutina de angustia. La comida que habían traído se estaba acabando, y la caridad de Helena, aunque presente, tenía sus límites. La esperanza se desvanecía como el calor del fuego durante la noche. Desesperada, Xochitl decidió acercarse a un viejo trabajador que había visto cerca de la entrada de una mina abandonada en las afueras del pueblo. Era una figura solitaria, casi un fantasma, que pasaba los días rompiendo piedras sin un propósito aparente. Era Pascual, un hombre a quien la tierra y la tristeza habían envejecido prematuramente. La ignoró al principio, como todos los demás, pero algo en su insistencia, en la dignidad de su desesperación, lo hizo detenerse y escuchar. Ella le mostró la carta. Pascual no la tomó, pero sus ojos se fijaron en la caligrafía por un largo instante. Su rostro, ya una máscara de melancolía, se cerró aún más. Miró la inmensidad blanca, como si buscara palabras en el horizonte. Finalmente se volvió hacia ella y pronunció la frase enigmática que lo cambiaría todo, confirmando la advertencia del hombre de la estación. «Señora», dijo con voz baja y grave, «en esta guerra algunos hombres se pierden, otros se entierran a propósito. Rece para que su esposo sea del primer tipo». Aquellas palabras fueron la lápida sobre su esperanza de un reencuentro feliz. La búsqueda de un esposo perdido se transformó en la investigación de una desaparición deliberada. El enigma de Pascual era una sentencia, pero también una llave. El viaje de Xochitl ya no era para encontrar el amor, sino para desenterrar una verdad. Presionó al viejo minero, su súplica transformándose en una exigencia silenciosa y poderosa. No se iría sin una dirección. Pascual, quizás viendo en ella el reflejo de una tragedia personal o simplemente cansado de guardar los secretos de los muertos, cedió. Le contó que Miguel no era el hombre que la carta describía. Se había involucrado con gente peligrosa, contrabandistas, que usaban la cobertura de la guerra para sus propias ganancias, un grupo liderado por un hombre cruel conocido solo como el Sombra. La revelación fue un golpe físico. El Miguel que ella amaba, el padre, gentil de sus hijos, era una fachada. El hombre que existía en aquel pueblo era un criminal, un extraño. Pascual explicó que esos hombres vivían al margen, en un conjunto de cabañas abandonadas al otro lado del valle, un lugar que la gente del pueblo fingía que no existía. Aquel era el único lugar donde podría encontrar respuestas, pero el anciano le advirtió: ir hasta allá es como tocar a la puerta del infierno. A veces el diablo abre. El peligro, antes una sensación abstracta, ahora tenía un nombre y una dirección, volviendo la amenaza palpable e inminente. Con esta nueva y terrible información, Xochitl regresó a la casa de Helena. Su mente daba vueltas, tratando de conciliar la imagen del esposo que amaba con la del canalla que Pascual había descrito. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No era solo un abandono, sino un engaño completo sobre la identidad del hombre con quien había compartido la vida.
Miró a sus hijos, dormidos, y el dilema se volvió casi insoportable. Ir a las cabañas era arriesgar su vida, dejarlos huérfanos en un mundo hostil, pero vivir en la incertidumbre, criar a sus hijos a la sombra de una mentira, parecía una muerte en vida. La verdad, por más monstruosa que fuera, era la única herencia que podía darles. Helena, al percibir el cambio sombrío en el semblante de Xochitl, intentó disuadirla. «Lo que sea que estés buscando, déjalo estar», dijo la mujer, su voz sorprendentemente suave. «Algunos muertos no merecen lágrimas ni venganza. Piensa en tus hijos». El consejo era sensato, nacido de la amarga sabiduría de la supervivencia. Pero para Xochitl, la cuestión iba más allá de la venganza. Se trataba de recuperar su propia historia, de entender cómo su vida había sido desviada por una red de mentiras. Necesitaba saber quién era el hombre por quien lo había abandonado todo, para poder finalmente liberarse de él y seguir adelante. La ignorancia no era una opción. Aquella noche, la lucha interna de Xochitl alcanzó su punto álgido. Sopesó el amor por sus hijos contra la necesidad visceral de la verdad. La imagen de Miguel, sonriendo en sus recuerdos, ahora parecía una burla. La carta, que todavía guardaba, era un veneno, y necesitaba encontrar el antídoto, aunque fuera fatal. Comprendió que la mayor amenaza para sus hijos no era el peligro físico que podría encontrar, sino el legado de engaño que su padre había dejado. No podía construir el futuro de ellos sobre cimientos de mentiras. Su decisión fue tomada no con la cabeza, sino con las entrañas, una resolución forjada en el fuego de la traición y en el amor incondicional de madre. El coraje de una madre es un fuego que ni la nieve más fría puede apagar. ¿Qué harías en el lugar de Xochitl? ¿Continuarías la búsqueda de la verdad, aun sabiendo los peligros que la acechaban en aquel pueblo olvidado? Comparte tu opinión en los comentarios y ayúdanos a entender la fuerza que mueve un corazón en medio de la oscuridad y la desesperación que la vida impone. Antes del amanecer, cuando el mundo todavía estaba sumergido en un silencio azul y helado, Xochitl se preparó. Dejó la mayor parte de la comida que quedaba para sus hijos, bajo el cuidado de una Helena resignada. Besó la frente de cada uno, un toque suave que cargaba el peso de una posible despedida. Citlali, que parecía no dormir nunca de verdad, abrió los ojos y apretó la mano de su madre, un gesto de comprensión y apoyo que le dio a Xochitl la fuerza final que necesitaba. No dijo a dónde iba, pero la niña entendió. Era una misión de la cual dependía el futuro de todos ellos, una confrontación con los fantasmas del pasado para que pudieran tener un mañana. Salió en la oscuridad, siguiendo las vagas instrucciones de Pascual. El camino hacia las cabañas abandonadas era un sendero mal definido, cubierto por la nieve fresca que había caído durante la noche. El aire estaba quieto y mortalmente frío. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos hundiéndose en la nieve. Con cada paso, se alejaba de la seguridad relativa del pueblo y se adentraba en el territorio de lo desconocido, en el corazón del secreto de Miguel. El paisaje, que antes le había parecido simplemente desolado, ahora parecía siniestro, como si los árboles desnudos y las rocas oscuras fueran testigos silenciosos de crímenes inconfesables. El miedo era un compañero constante, una sombra que caminaba a su lado. Pensaba en el Sombra y en sus hombres. ¿Qué harían con una mujer sola, haciendo preguntas que nadie quería que se hicieran? Pero la rabia y la determinación eran más fuertes. La imagen de sus hijos la impulsaba. Sus rostros inocentes eran su escudo contra el pavor. Ya no solo buscaba a un hombre, estaba cazando una verdad. Y en ese momento, caminando hacia el peligro, Xochitl se sentía más dueña de sí misma que nunca. La mujer frágil y esperanzada que había llegado a la estación de tren había muerto,
y en su lugar había nacido una guerrera. El cielo en el este comenzaba a clarear, pintando la nieve con tonos de rosa y gris. El valle se extendía ante ella, y a lo lejos pudo ver lo que parecían ser las cabañas, manchas oscuras contra el blanco, como dientes podridos en una sonrisa mórbida. El lugar exudaba un aura de abandono y violencia. El corazón de Xochitl latía descontroladamente, una mezcla de terror y anticipación. Estaba cerca, cerca de descubrir el destino de Miguel, cerca de entender la profundidad de la mentira que la había llevado hasta allí. La nieve que cubría el paisaje también cubría secretos, y estaba a punto de cavar con sus propias manos para revelarlos. La desigualdad social del México revolucionario era evidente en aquel escenario. El pueblo, con su pobreza resignada, y las cabañas, con su ilegalidad violenta, eran dos caras de la misma moneda de desesperación. Miguel, en su búsqueda de una vida mejor, había elegido el camino más oscuro, un atajo que lo había llevado a la perdición. Xochitl, proveniente de una comunidad basada en el honor y el colectivo, se veía forzada a navegar por un mundo donde la supervivencia individual justificaba cualquier traición. Su viaje era un microcosmos de la lucha de un país entero, un conflicto entre tradición y modernidad, entre honor y corrupción. Se detuvo por un momento, mirando hacia atrás, hacia el pueblo que apenas se veía. Sintió la distancia que la separaba de sus hijos, una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. El dilema familiar, la elección, entre proteger y descubrir, pesaba en cada fibra de su ser. El honor de su familia, un pilar de la cultura mexicana, había sido manchado por la duplicidad de Miguel. Desentrañar la verdad era también una forma de limpiar esa mancha, de restaurar la dignidad que él les había robado. Era una cuestión de honor personal y familiar, un deber que trascendía el miedo. A medida que se acercaba, la tensión se volvía casi insoportable. Las cabañas parecían vacías, demasiado silenciosas. No salía humo de las chimeneas, no había sonido de voces ni movimiento. ¿Habría llegado demasiado tarde? ¿Se habrían ido los hombres de El Sombra, llevándose consigo los secretos de Miguel? ¿O sería aquello una trampa, un silencio que precedía a la violencia? Apretó el mango de un pequeño cuchillo que llevaba consigo, la única arma que poseía contra los peligros que la esperaban. La herramienta que usaba para cocinar y trabajar se había transformado en un instrumento de defensa, un símbolo de su propia transformación. El sol comenzaba a salir y sus primeros rayos tocaron la cima de las montañas lejanas, un espectáculo de belleza indiferente al drama humano que se desarrollaba abajo. Para Xochitl, aquel amanecer no traía esperanza, sino la luz fría de la revelación. Estaba en el umbral del clímax de su viaje. El desarrollo de su personaje estaba completo, de la esposa crédula a la madre protectora, y finalmente a la investigadora decidida. La narrativa la había llevado a un punto sin retorno, donde la única salida era seguir adelante, hacia el corazón de la oscuridad, para enfrentar la verdad que la nieve guardaba. Su conflicto interno, la batalla entre la esperanza y la realidad, estaba a punto de resolverse. La imagen idealizada de Miguel, que había intentado preservar, estaba hecha pedazos. Ahora buscaba no al hombre que amaba, sino al hombre que realmente era. Esa aceptación era el paso final de su crecimiento. Ya no estaba definida por él, sino por su propia fuerza y resiliencia. Su búsqueda ya no era para reconstruir un sueño, sino para construir un futuro sobre las ruinas de la verdad, por más dolorosa que fuera. El silencio de las cabañas era más aterrador que cualquier grito. Xochitl avanzó con cautela, sus sentidos en alerta máxima. El aire olía a madera podrida y a nieve. Sentía los ojos de la historia sobre ella, la tragedia de innumerables otros que se perdieron en aquellos tiempos violentos.
Su historia personal se entrelazaba con la historia de su país, una narrativa de pérdida, traición y la búsqueda incansable de una pizca de verdad en un océano de mentiras. Estaba lista para lo que fuera que encontrara, pues la peor parte, la incertidumbre, estaba a punto de terminar. Las tradiciones de su tierra natal, la Sierra Tarahumara, le habían enseñado sobre la resistencia, sobre la capacidad de soportar el dolor y la dificultad con una dignidad silenciosa. Esa fuerza ancestral fluía en sus venas, dándole el coraje para dar los últimos pasos hacia la cabaña más aislada, aquella que Pascual había indicado con una mirada sutil. Ya no estaba sola. Llevaba consigo la fuerza de generaciones de mujeres que habían enfrentado la adversidad sin doblegarse jamás. La nieve bajo sus pies parecía firme, como si la propia tierra la estuviera sosteniendo para la confrontación final. El viaje de Xochitl hasta ese punto había sido una prueba de fuego, o mejor, de hielo. Cada encuentro, cada revelación, la despojó de sus ilusiones, capa por capa, hasta que solo quedó el núcleo de su identidad, una madre dispuesta a todo por sus hijos. El antagonista, la mentira de Miguel, se había revelado multifacético, involucrando el entorno hostil, la desconfianza de la sociedad y la criminalidad que se anidaba en las sombras de la revolución. Ella había navegado a través de todo eso, guiada por una fuerza que apenas sabía que poseía. Ahora estaba cara a cara con la guarida donde el secreto final la esperaba. Llegó a la puerta de la cabaña. Estaba entreabierta, invitante y amenazadora al mismo tiempo. Se detuvo, respirando hondo una última vez. El aire helado una bocanada de claridad en su mente. El desarrollo de la historia la había llevado inevitablemente a ese momento. La tensión, construida cuidadosamente, alcanzaba su punto máximo. La mujer que estaba a punto de cruzar ese umbral no era la misma que había llegado a la estación de tren. Era una mujer forjada por el dolor, endurecida por la verdad e impulsada por un amor que se había convertido en su arma más poderosa. Empujó la puerta. La puerta crujió al abrirse, un sonido agudo que cortó el silencio sepulcral. El interior de la cabaña era aún más frío y desolador que el exterior. El aire estaba viciado, impregnado del olor a sudor, alcohol barato y desesperación. Un haz de luz pálida, proveniente de la puerta abierta, reveló un escenario de abandono y sordidez. Una mesa tosca con botellas vacías, una baraja de cartas esparcida como si un juego hubiera sido interrumpido bruscamente y las cenizas frías de una hoguera olvidada. El lugar estaba vacío de vida, pero lleno de fantasmas. Xochitl sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío, una premonición de que estaba pisando un suelo profanado por la maldad humana, el escenario final de la tragedia de su esposo. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, barrieron cada rincón de la pequeña construcción. Buscaba una señal, un objeto, cualquier cosa que la conectara con Miguel. Fue entonces cuando notó algo sutilmente fuera de lugar. Cerca de la chimenea, donde el hollín oscurecía el suelo, una de las tablas de madera parecía más nueva, menos gastada que las otras, y no estaba perfectamente alineada. Era un detalle minúsculo, que la mayoría de la gente no notaría, pero para Xochitl, cuyo instinto de supervivencia se había agudizado al extremo, aquello gritaba un secreto. La esperanza y el miedo libraron una batalla en su pecho. La verdad estaba allí, bajo sus pies, esperando ser exhumada. Con 1900, las manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable, se arrodilló. Usando la punta del pequeño cuchillo que se había convertido en su única compañera, forzó la rendija de la tabla. La madera cedió con un gemido bajo. El espacio debajo era un agujero oscuro, un vacío que parecía exhalar un aliento de podredumbre y secretos guardados. Por un instante, vaciló, el corazón martilleando contra sus costillas.
Lo que fuera que estuviera allí dentro había sido escondido a propósito, enterrado para no ser encontrado nunca más. Y ella, al violar aquel escondite, estaba a punto de desenterrar un dolor que quizás sería insoportable, una verdad que la marcaría para siempre. Respirando hondo, metió la mano en la oscuridad fría y húmeda. Sus dedos tocaron la superficie áspera de una caja de madera. Con un esfuerzo, la arrastró hacia la luz. Era una caja simple, mal hecha, cerrada por un pestillo de metal oxidado. No era un ataúd, era demasiado pequeña, pero Xochitl sabía, con una certeza que le helaba el alma, que contenía la muerte de sus esperanzas. Aquel era el cofre del tesoro de un hombre muerto, el receptáculo de su vida secreta. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que dejara la caja y su contenido venenoso atrás. Pero era demasiado tarde. Necesitaba saber. Con un clic metálico, el pestillo cedió. La tapa se abrió, revelando las pertenencias de Miguel. Un nudo se formó en la garganta de Xochitl. Reconoció de inmediato la pequeña bolsa de cuero donde guardaba su tabaco, ahora reseca y vacía. Al lado, un pequeño pájaro de madera que él mismo había tallado para Mateo cuando el niño nació. Tomó el juguete, la madera lisa y fría en su mano, y una lágrima solitaria y caliente rodó por su mejilla. Era la prueba irrefutable de que él había estado allí, de que aquel antro de perdición había sido su última morada. La familiaridad de los objetos era una tortura, fragmentos de un amor que ahora se revelaba como una completa y absoluta farsa. Su mirada cayó sobre otro objeto en el fondo de la caja, otra carta, doblada y sellada con cera, pero el nombre escrito en el sobre no era el suyo. Con el corazón congelado, leyó el destinatario: para mi hermana, Elena. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Elena, la mujer que le había dado refugio, la mujer que la había observado con lástima en sus ojos. La traición era una serpiente que se enroscaba en su cuello, asfixiándola. No solo Miguel la había engañado, había sido una conspiración familiar, un plan cruel, ejecutado con una frialdad calculada. La bondad de Elena había sido una mentira, una actuación para mantenerla controlada mientras el destino decidía qué hacer con ella. Con los dedos entumecidos, rasgó el sobre y desdobló el papel. La caligrafía de Miguel era inconfundible, pero las palabras eran de un monstruo. Le escribía a su hermana sobre su plan de deshacerse del peso del pasado. La describía a ella, Xochitl, como un lazo con la miseria de la sierra, un ancla que le impedía volar. Confesaba haberlo planeado todo, enviarla a una estación lejana con la promesa de una vida nueva, sabiendo que nunca lo encontraría. Le pidió a Elena que, en caso de que apareciera, la despachara con alguna mentira piadosa. «Dile que morí en la guerra», había escrito. «Será más fácil para ella seguir adelante y olvidarme». La crueldad de las palabras la vació de todo sentimiento, dejando solo un vacío helado. No solo la había abandonado, la había borrado, intentando reescribir su propia historia sin ella y sus hijos. La carta era la prueba de un egoísmo tan profundo y absoluto que rozaba la locura. El amor que sentía, la vida que construyeron, los hijos que engendraron, todo había sido reducido a un inconveniente que debía ser descartado. No la veía como una persona, sino como un objeto, un obstáculo en su camino hacia una supuesta grandeza que creía merecer. La promesa de amor que la había abrigado en el largo viaje era la mentira más vil, forjada para asegurar que se perdiera para siempre. Absorta en el horror de aquellas palabras, apenas se percató del sutil cambio en la luz que entraba por la ventana. El sol de invierno, ganando fuerza, comenzaba a derretir la capa superficial de la nieve fuera de la cabaña. Un sonido de goteo, el agua escurriendo del techo, la sacó de su trance. Sus ojos se levantaron de la carta y se fijaron en el paisaje de afuera. Donde antes había un campo blanco y uniforme,
Ahora una mancha oscura de tierra húmeda se hacía visible, y en el centro de esa mancha algo sobresalía del suelo, dos ramas atadas en forma de cruz. Era una tumba improvisada, anónima y abandonada. La verdad final la golpeó con la fuerza de un rayo. La carta había revelado la traición de Miguel, pero la tumba revelaba su destino. No estaba vivo, disfrutando de su libertad recién conquistada con otra familia. Estaba allí, a pocos metros de ella, enterrado como un animal en una fosa poco profunda. Su plan meticuloso, su traición calculada, todo había terminado en nada. Se había unido a hombres peligrosos y había vivido y muerto según sus reglas. El Sombra y sus compinches probablemente lo mataron por alguna disputa interna, por dinero o por desconfianza, y lo desecharon sin ceremonia. La ironía era brutal y divina. El gran secreto de Miguel no era solo que la había abandonado, sino que su abandono había sido el preludio de su propia destrucción. Se había enterrado a propósito, como había dicho Pascual. Pero los otros lo enterraron de verdad. La nieve, que durante semanas había guardado su secreto, ahora se derretía para exponer su patético final. La naturaleza, que él había intentado dejar atrás, se encargaba de entregar el veredicto final sobre su vida. No era un fugitivo exitoso, era solo otro cadáver anónimo en una tierra consumida por la violencia. Su ambición egoísta reducida a un montón de tierra húmeda y dos ramitas. Xochitl salió de la cabaña y caminó lentamente hasta la fosa. Cayó de rodillas en la nieve derretida, el lodo frío manchando su ropa. En una mano sostenía la carta que prometía amor, en la otra la que revelaba el odio. El hombre que había amado y el monstruo que la había despreciado eran la misma persona, y ambos yacían bajo aquel pedazo de tierra. El dolor que sintió fue abrumador, una ola de agonía que la partió por la mitad. No era el luto por un esposo amado, sino el horror de haber dedicado su vida a una ilusión, el dolor de una traición tan profunda que redefinía todo su pasado. El clímax de su viaje no fue una confrontación con un antagonista de carne y hueso, sino con la verdad desnuda y cruda. La revelación no provino de un diálogo, sino del silencio de los objetos y de la confesión de la propia tierra. Allí, arrodillada entre el símbolo de una promesa rota y la tumba de un mentiroso, Xochitl lloró. Lloró por la mujer que había sido, por la fe que había perdido, por los hijos que ahora eran huérfanos no de un héroe, sino de un cobarde. Su llanto no era fuerte, era un lamento silencioso y profundo, el sonido de un corazón rompiéndose en 1.000.000 de pedazos bajo el cielo gris de Chihuahua. La nieve, cómplice y reveladora, continuaba derritiéndose, exponiendo la herida en la tierra. El honor familiar que Xochitl tanto apreciaba estaba hecho jirones, manchado no por la pobreza, sino por la podredumbre moral de un hombre que una vez llamó suyo. La lucha por la tierra, un conflicto tan presente en la cultura mexicana, adquiría allí un significado personal y trágico. Miguel no había luchado por un ideal, sino por su propio egoísmo, y su único logro fue aquel pequeño trozo de suelo helado. La desilusión de Xochitl era completa, un vacío absoluto que consumía todo lo que ella creía que era verdad. Su dilema interno, la elección entre el amor esperanzado y la sospecha creciente, se había resuelto de la forma más brutal posible. Ya no había espacio para dudas o interpretaciones. Las dos cartas en sus manos eran el testamento de su vida pasada, un documento de la promesa y la traición. La imagen de Miguel, el padre, el esposo, el amante, se disolvió por completo, dejando atrás solo el espectro de un hombre débil y cruel, cuya historia terminaba de forma tan miserable como sus actos. La nieve a su alrededor parecía absorber sus lágrimas, testigo silenciosa de su dolor. La verdad puede ser más cortante que el viento de invierno. El secreto ha sido revelado.
No te pierdas el desenlace de este viaje de dolor y resiliencia. Suscríbete para ver cómo la fuerza de una mujer puede renacer de las cenizas de la traición. El sol ya estaba más alto en el cielo, pero Xochitl no sentía su calor. El frío en su alma era absoluto. Permaneció allí, arrodillada, por un tiempo que no supo medir, el mundo a su alrededor desapareciendo hasta que solo quedaron ella, la fosa y las dos cartas. El clímax de su búsqueda no le había traído paz ni venganza, solo un dolor limpio y terrible. La narrativa la había llevado al fondo del pozo, al punto de mayor vulnerabilidad y pérdida. Era allí, en ese lugar de muerte y engaño, donde el desenlace de su historia tendría que comenzar, donde una nueva fuerza tendría que nacer. El llanto cesó, dando paso a una calma aterradora. Arrodillada en el lodo helado, Xochitl sentía el vacío dejado por el dolor, un espacio hueco y limpio donde antes habitaba la ilusión. Miró la primera carta, aquella cuyas palabras la habían guiado hasta allí. Las promesas de amor y de un paraíso ahora sonaban, como un eco lejano y burlón. Con una solemnidad ritual comenzó a rasgar el papel amarillento, no con rabia, sino con una precisión fría y deliberada. Cada pedazo que se soltaba era una cadena que se rompía. Abrió la mano y dejó que el viento se llevara los fragmentos, pequeñas mentiras blancas danzando y perdiéndose en la inmensidad de la nieve, regresando a la nada de donde vinieron. Luego tomó la segunda carta, el testamento de la crueldad de Miguel. Por un instante pensó en destruirla, también en quemar la última prueba de aquel engaño, pero la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su falda. Aquella no era un recuerdo para alimentar el sufrimiento, sino un trofeo de su terrible victoria. Era la prueba de la verdad por la cual había arriesgado todo. Era el documento que la liberaba. Lentamente se levantó. Sus miembros le dolían por el frío y la tensión, pero su columna estaba erguida. Había una nueva dignidad en su postura, una fuerza que no provenía de la esperanza, sino de la aceptación de la más dura realidad. Se dio la vuelta y le dio la espalda a la fosa, sin una última mirada. El pasado estaba enterrado. La caminata de regreso al pueblo fue un viaje de transformación. El sol, ahora más alto, proyectaba largas sombras sobre la nieve y el paisaje que antes le había parecido un laberinto de desolación, ahora se mostraba simplemente como un camino. Ya no estaba perdida. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Su destino ya no era un punto en el mapa dibujado por otra persona, sino un concepto que llevaba dentro de sí. Su enfoque estaba en sus hijos. Citlali y Mateo eran su brújula, su nación, su único territorio sagrado. Eran la única verdad que importaba, la única promesa que se comprometía a cumplir. Al llegar a la casa de Elena, no había odio en su corazón, solo una claridad cortante. La mujer la recibió con una mirada ansiosa, que se transformó en pavor al ver la expresión en el rostro de Xochitl. En silencio, Xochitl entró y colocó la carta de Miguel sobre la mesa. La caligrafía de él, dirigida a Elena, era una acusación más poderosa que cualquier palabra que pudiera pronunciar. El rostro de Elena se deshizo, las barreras de su compostura derrumbándose para revelar a una mujer culpable y patética. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras susurraba confesiones sobre su hermano, sobre la debilidad de él, sobre la lealtad familiar que la había aprisionado en su red de mentiras. Xochitl escuchó sin interrumpir. Veía ante sí no a la arquitecta de su sufrimiento, sino a otra víctima, una mujer que también había sido consumida por la oscuridad de Miguel. La venganza sería fácil. Exponer a Elena al escarnio del pueblo sería justo.
Pero Xochitl eligió un camino más difícil y más noble. No quería más derramamiento de dolor. Dejar que Helena viviera con el peso de su conciencia sería una sentencia más profunda que cualquier castigo que pudiera infligir. En un acto de misericordia que era, en realidad, un acto de autoafirmación, Xochitl la perdonó con su silencio. Se elevaba por encima del ciclo de traición, negándose a participar en el mismo juego sucio. Sin decir una palabra a Helena, fue al rincón donde dormían sus hijos. Los despertó con una suavidad que contrastaba con la tormenta que había pasado. Citlali, al ver la nueva luz en los ojos de su madre, entendió que la búsqueda había terminado. Xochitl tomó su pequeño bulto de pertenencias, el oso de 1900, el peluche de Mateo, y sostuvo la mano de sus hijos. Lanzó una última mirada a Helena, que lloraba encogida sobre la mesa. Era una mirada que no contenía ni odio ni piedad, solo un adiós definitivo. Se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola tras de sí, dejando atrás la última pieza de la mentira que había definido su vida. No caminaron hacia la estación de tren. El camino de regreso ya no existía. En su lugar, Xochitl se volvió hacia una carretera que se alejaba del pueblo, hacia el este, hacia el sol naciente. Era un camino incierto, sin destino definido, pero era el camino de ellos. Por primera vez, ella era la única guía. Citlali la miró, los ojos oscuros llenos de preguntas no dichas. Xochitl apretó su mano y dijo con voz firme y clara: «Nos vamos a casa ahora, mi hija». La niña frunció el ceño. «Pero nuestra casa está en las montañas». Xochitl sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «No, nuestra casa es donde estemos los tres juntos». Aquel viaje, iniciado por la promesa de un hombre, terminaba con la promesa de una madre a sus hijos. No había encontrado la vida cómoda que Miguel describió, pero había descubierto una reserva de fuerza que valía más que cualquier riqueza. La Revolución Mexicana continuaría devastando el país, y el futuro sería incierto y difícil. Pero Xochitl ya no tenía miedo. El engaño la había despojado de sus ilusiones, pero la había dejado con lo esencial: su amor por sus hijos y una fe inquebrantable en su propia capacidad para sobrevivir y prosperar. La nieve comenzaba a derretirse bajo el sol, revelando la tierra fértil debajo, una metáfora de su propia alma. El desenlace de su historia no ocurrió en una fiesta popular o en una gran celebración familiar, como manda la tradición de los finales felices. Ocurrió en el silencio de una carretera cubierta de nieve, en el acto simple de una mujer tomando las riendas de su propio destino. La cultura mexicana, con su énfasis en la resiliencia y la fuerza de la familia, estaba presente no en rituales externos, sino en la fibra moral de Xochitl. Se había convertido en la personificación de la Adelita, la mujer fuerte de la revolución, no por tomar las armas, sino por librar y ganar la batalla más importante de todas, la batalla por su propia verdad y dignidad. La imagen final es la de tres figuras alejándose, sus siluetas volviéndose más pequeñas contra la inmensidad blanca del paisaje de Chihuahua. Pero ya no parecen frágiles ni perdidas. Hay un propósito en sus pasos, una dirección en su viaje. Xochitl camina con la cabeza erguida, una reina destronada que ha encontrado su verdadero reino en el amor por sus hijos y en la fuerza de su espíritu. El oso de peluche de Mateo, balanceándose en su brazo, es la única reliquia colorida en un mundo que intenta ser gris, un pequeño estandarte de inocencia y esperanza que sobrevivió a la más dura de las tormentas. No encontró el amor que la carta prometía, pero forjó un amor más poderoso nacido de la adversidad. No llegó a un paraíso construido por otro, sino que comenzó la larga caminata para construir el suyo propio, con sus propios cimientos de verdad y resiliencia. La nieve, que había revelado el más cruel de los secretos, ahora reflejaba la luz del sol, iluminando el camino por delante.
El viaje de Xochitl terminaba no con un destino, sino con un nuevo comienzo, demostrando que la mayor fuerza de una mujer no reside en a quien espera, sino en quien se convierte cuando ya no hay nadie a quien esperar. La promesa que la abrigó se reveló como la mentira que la congeló, pero de aquel hielo nació una fuerza inquebrantable. ¿Crees que la verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la libertad? Deja tu reflexión en los comentarios y suscríbete para más historias que celebran la indomable fuerza del espíritu humano. El futuro de Xochitl y sus hijos permanece desconocido, un libro en blanco. Pero el espectador no siente ansiedad por ellos, sino admiración. La conclusión de la historia no ofrece respuestas fáciles, sino que deja una sensación de cierre emocional profundo. La protagonista resolvió su conflicto interno y externo, no al encontrar lo que buscaba, sino al encontrarse a sí misma. Se liberó del pasado y ahora camina, libre y entera, hacia un futuro que, aunque incierto, es enteramente suyo. El mensaje final resuena con una verdad universal. La esperanza puede ser una trampa, pero la resiliencia es una elección. Xochitl eligió no ser una víctima de su historia, sino la autora de su próximo capítulo. Y en esa elección reside la más poderosa y conmovedora de las victorias. El silencio del paisaje nevado ahora parece contener no más desolación, sino la promesa silenciosa de un nuevo día, de una nueva vida forjada en la verdad y el coraje.